Vázquez, soy abogada. eh, Bueno, ahí justamente se está grabando. Estoy recibida por la Universidad de Buenos Aires, me especializo en Derecho Administrativo y también en Derecho en Familia. Así que nada, cualquier cosa que necesiten, acá estamos para ayudarlos. Y como les dije al inicio, es una clase de FIP 1 mediante la Academia de Estudiantes Digitales. Y lo que vamos a ver son derechos, declaraciones y garantías. No sé de dónde nos están escuchando, así que como es una clase un poco larga, si quieren presentarse o decir de dónde nos escuchan, si en qué etapa están de la carrera, pónganlo por el chat. Así también es un poco dinámico, porque si durante una hora y media tengo que hablar yo sola, va a ser un monólogo. Y la idea es que sea más participativa. Por eso también implementamos esto de los casos prácticos, porque es algo que a ustedes les va a ayudar y porque entendemos que tal vez a la hora de evaluar los profesores suelen tomarles más casos prácticos que lo que es teoría. Teoría se va a ver, por supuesto, porque siempre van agarrados de la mano, pero bueno, la idea de estos nuevos enfoques es que puedan, con la teoría que tengan hasta el momento, resolver estos casos prácticos y después, obviamente, irse con algo que no sabían hasta entonces. Bueno, si les parece, damos inicio. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, esta es mi primer clase de este año, así que nada, estoy un poco emocionada y desde el año pasado no estoy dando una clase para estudiantes digitales, así que sépanme entender si un poco estoy un poquito nervioso, además. Eh, pero bueno, la vamos a ir llevando y espero que realmente me entiendan. Yo siempre digo que si algo no me están entendiendo, por favor me escriben, no tengo ningún tipo de problema en repetir. Eso, por favor, no quiero que nadie se vaya sin haber entendido del todo al menos los conceptos que vamos a ver. Así que frénenme las veces que sean necesarias. Yo siempre les digo, si quieren podemos tomarnos un break, tal vez en 50 minutitos, que cada uno pueda ir o al baño, tomar agua, lo que sea, o calentarse el mate. Y si ustedes están bien y me dan el ok, si no seguimos, y bueno, capaz terminamos un ratito antes para que todos, entiendo que un lunes a esta hora están un poco cansados. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, eh, arrancamos y también les recuerdo que este año empezamos con lo que son las donaciones de cafecito. Si quieren después yo les paso el link por el que no tiene. Esto es obviamente a voluntad, el que puede lo hace, es nada más para que la academia se pueda seguir sustentando y como saben es todo un círculo, nos ayudan a mejorar a nosotros, a capacitarnos y también a que podamos seguir con estas clases a voluntad. Así que si quieren y pueden, obviamente, entendemos el contexto que estamos pasando tal vez, bueno, no están obligados, pero bueno, el que pueda y quiera, los invitamos a colaborar. Así que ahora sí, voy a compartir pantalla. Hice una presentación de PowerPoint. No van a poder sacar mucha teoría de acá, se las voy a compartir obviamente cuando termine la clase, siempre se las paso en los grupos en los que yo estoy, o mismo si después me quieren hablar, yo les voy a dejar mis datos de contacto y la pueden pedir por ahí. Yo igual apenas termine, yo siempre las subo, pero no se concentren tanto en lo que es la presentación de Power, porque en realidad la teoría la van a encontrar en todos lados. Hoy hay mucho acceso a la tecnología, así que no se desvivan por la presentación de Power. Así que bueno, ahora voy a intentar poner ahí la presentación y lo que quiero es dejar el chat libre. Eh, bueno, ahí dejo el cafecito, el link. Voy a dejar el chat libre por si tienen alguna duda, me escriben por ahí, yo inmediatamente freno. Así que bueno, como les decía, estamos viendo lo que son derechos y garantías, bueno, además de declaraciones, pero lo vamos a enfocar desde dos casos prácticos que estuve pensando para ustedes y además traje a colación lo que es algunos casos verídicos que sucedieron en nuestro país y la idea es ver estos casos desde el enfoque de estas teorías. Bueno. Tenemos una mini introducción de qué son los derechos humanos, qué son las garantías y qué son las declaraciones. Si alguien sabe estos conceptos y los quiere refrescar por el chat, bienvenido sea. Creo que no están los micrófonos, no los puedo desmutear. Eh, pero bueno, cualquier cosa escriban por el chat y ahí si no, bueno, hacemos un mini resumen.
Tenemos tres diferencias. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones son algo que está escrito en donde los estados se ponen de acuerdo, pueden ser declaraciones internacionales o mismo declaraciones nacionales, pero que no son vinculantes. Estas declaraciones estipulan lo que es algo en común que se quieran poner de acuerdo los estados o los gobernantes de un mismo sitio. Por ejemplo, tenemos las declaraciones de derechos humanos, declaraciones de los derechos de las mujeres, declaraciones de los derechos eh, sociales, políticos, económicos. Son declaraciones, o sea, se ponen de acuerdo y declaran algo. Y como les dije, la característica principal de estas declaraciones es que no son vinculantes, es decir, no son obligatorias, no es que le marcan el camino a los estados. Sí te pueden bajar línea, pero no te obligan. Por otro lado, tenemos los derechos humanos. Derechos humanos, como saben, y como estamos totalmente acostumbrados en nuestra profesión, es un concepto sumamente abstracto y seguramente por cada abogado que exista va a haber una definición diferente de lo que son derechos humanos. Pero si nos podemos poner un poquito de acuerdo, podemos decir que son derechos, los derechos son aquellos mecanismos que protegen a las personas frente al avance o al poder del Estado. Los derechos humanos se dividen en tres generaciones, la primera, segunda y tercera, valga la redundancia, y la diferencia de ellas es en el contexto en el que fueron surgiendo. Y en base a eso tenemos los derechos a la vida, derecho a la libertad de expresión, esos, por ejemplo, son de primera generación. Tenemos los derechos al medio ambiente, por ejemplo, que son de tercera generación porque están todavía en auge. En base al contexto en base al contexto en el que se fueron desarrollando, son de primera, segunda o tercera. Eso pueden anotárselo como un lineamiento cuando no se acuerden, fíjense en el contexto en el que están. Y también imagínense, cuando se estaban conformando los estados, ¿cuál fue el primer derecho que puede surgir? Obviamente, un par de siglos atrás no se hablaba del derecho al medio ambiente, que es algo que hoy se habla, como el derecho a las nuevas tecnologías y al acceso de ellas. Obviamente, un par de siglos atrás no se iba a hablar de ello. Hoy en día sí. Por eso también es un concepto en movimiento. ¿Por qué? Porque no solo que no es estático, sino que además van apareciendo nuevos y seguramente de acá a 50 años o tal vez muchísimo menos aparezcan nuevos derechos. Por ejemplo, lo que era el acceso a Internet no se contempló hasta después de avanzada la pandemia. Antes podíamos decir que lo que es Wi-Fi, el acceso a las tecnologías era sumamente importante, pero no, tal vez no canalizábamos la real importancia. Hoy en día se habla de un derecho al acceso. ¿Por qué? Porque sin Internet, lamentablemente, se puede, pero no se está adaptando tanto a que, por ejemplo, los chicos o nosotros no podemos estudiar, no podemos trabajar. Por eso hoy en día es un derecho en avance. Exactamente, Marcelo, lo que son los derechos de la cuarta generación, que son estos que estábamos mencionando. Son los que van a ir apareciendo, seguramente a lo largo del tiempo sigan apareciéndose muchísimos más. Y por último, el tercer concepto que tenemos para ver hoy son las garantías. ¿Qué son las garantías? Así como tenemos las declaraciones que les marcan los mínimos lineamientos a los estados para comportarse, tenemos los derechos, que son aquellos mecanismos o son sí, mecanismos, derechos que impiden el avasallamiento del poder del Estado. Y por último tenemos las garantías que permiten, es el mecanismo puntual que nos permite eh, a nosotros como ciudadanos evitar que el Estado avasalle y lesione algún derecho nuestro. Es decir, las garantías es lo que nos permite poner en funcionamiento a los derechos. Yo, si veo vulnerado, por ejemplo, el derecho al acceso a la vivienda, bueno, tengo una garantía que puede ser un amparo habitacional que me permite proteger el derecho. Y así tenemos un montón de garantías. Las principales ya las conocerán, pueden ser el amparo, puede ser el habeas corpus y el habeas data. Bueno, en esta presentación es más o menos la teoría es esta. Yo no sé si se me logró entender o si ustedes ya venían con estos conocimientos. La idea es que con estos tres conceptos podamos analizar un caso. Este caso es falso totalmente, pero se asemeja a muchos que estuvieron similares.
Acá Magdalena nos pregunta un ejemplo de derecho de cuarta generación. Por ejemplo, sería este, el de las tecnologías. En las tecnologías, lo que es el medio ambiente, creo que ya estaba encuadrado en lo que es tercera generación. Pero lo que son tecnología, el derecho a la tecnología, ya se habla de un derecho de cuarta generación. Son derechos sumamente, relativamente nuevos, así que tal vez yo si fuese ustedes y tuviese que rendir, me haría foco más que nada en cuál era el contexto socioeconómico y sociopolítico que se estaba viviendo a la hora de desarrollarse. Por ejemplo, los de primera generación surgen cuando se están conformando los estados. Entonces, ahí más o menos deducís, bueno, tenemos un derecho a la vida, tenemos un derecho a la libertad de expresión y más o menos vas deduciendo por el contexto. Pero fíjense, de primera y segunda generación sí van a tener muchísimos más ejemplos, porque son los que comúnmente utilizamos, pero de los de tercera generación y cuarta son como muchísimo más nuevos. Enfóquense en qué significan que en cuáles son puntualmente. Pero si me preguntan la tecnología, ahí es uno se empezó a hablar en este último tiempo. Bueno, este es el caso práctico número uno. Antes de leerlo, los que les voy a decir son estas preguntas de guías, que cuando estemos analizando el caso, pongámonos a pensar qué derechos fueron menoscabados. Y con los conocimientos que tenemos, sumado a la mini introducción sumamente breve, reconozco, que acabamos de hacer, cómo podrían resolver el caso. Bueno, a mí se me ocurrió pensar en Lucía, que es una reconocida periodista, publica un artículo en el diario donde trabaja, donde denuncia un caso de corrupción en el municipio de Avellaneda. A raíz de la publicación, recibe amenazas de muerte y hostigamiento por parte de personas allegadas al gobierno. Cuando el gobierno se entera de dichas publicaciones, procede a arrestarla inmediatamente sin orden judicial previo. Bueno, es un caso sumamente similar a un montón que estamos viendo. De hecho, conocerán, no sé si ustedes, el de Jujuy, creo que era, el caso de los tuiteros, así como también muchísimos otros que son sumamente famosos. En base a esto, yo los invito a todos a que piensen y que me escriban por chat. Yo no sé, Lisandro, si se pueden desmutear. Estaría bueno si puede pasar eso, siempre y cuando levantemos la mano y nos respetemos, si ustedes con lo que saben pueden ir deduciendo cómo podemos resolver el caso y además de cómo resolverlo, cuáles serían los fundamentos y justificaciones que ustedes utilizarían para resolverlo. Porque lo importante no es, a la hora de nuestra profesión y del ejercicio, cuando nos llega un caso, tenemos que redactar una demanda, por ejemplo. Y tenemos varios focos de importancia. Dos de los focos más importantes tenemos los derechos, siempre en una demanda ustedes tienen que poner qué derechos se vulneran y después hacer obviamente una especificación de dónde los encontramos y además el detalle de por qué eligieron eso. Por ejemplo, yo elijo un amparo, yo tengo que detallar porque en ese momento elegí un amparo. O sea, lo tengo que justificar, que no sea una garantía o que no sea un recurso que yo elegí por mero capricho. Bueno, así no solamente pasa con este caso, pasa en todos los ámbitos. Si ustedes quieren redactar una demanda de alimentos, por ejemplo, y poner además alimentos provisorios, bueno, tienen que justificar por qué serían alimentos provisorios. Esto pasa con todo. Bueno, ahí me dijeron que lamentablemente no se pueden desmutear, pero vamos a ver qué fueron poniendo ustedes en el chat. Eh, nos dicen, Vanina nos dice un habeas corpus por el arresto sin orden judicial previo. Nos dice Pablo que el derecho a la libertad de expresión. Bueno, acá Vanina también nos menciona el artículo 18, muy bien, el artículo 18 es fundamental. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, por supuesto, todo lo que están poniendo en el chat es correcto. Ahora bien, cuando tenemos un caso así, podemos enfocarlo desde diversos lados y cuanto más abarquemos, va a ser mejor para nosotros y va a estar más justificado. Y no solo mejor para nosotros, sino mejor para las personas. Entiendo que esto tal vez es un caso más tirado a lo que es el derecho penal,
a la hora de hablar de la practicidad y del derecho procesal, pero nos podemos dar una idea. Yo, acá me salta en el chat alguien que llama usuario que pone vulnera el artículo 14 de la Constitución. ¿Por qué considerás que sería el artículo 14? Pero todo lo que estuvieron diciendo es cierto. Principalmente nos está vulnerando el artículo 18 de la Constitución Nacional. No sé si todos saben, uy, se me pasó la, el- la cosa, la filmina. No sé si todos saben lo que dice el artículo 18, yo se los tengo acá por las dudas. Si todos saben y lo conocen, es uno de los, no voy a decir de los más importantes, porque si no, como que cada uno siempre dice, no, lo mío es lo más importante, pero es realmente fundamental para la vida en democracia, que es el debido proceso. El artículo 18 es un poco largo, ahora lo vamos a leer y además se desmenuza en varias partes. Empieza realizando el artículo 18, que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar, los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre las penas de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas, limpias, para seguridad, no para el castigo de los reos, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Tenemos un artículo sumamente completo, sumamente completo. No nos está, la verdad es que si hay algo que nosotros tenemos son leyes hermosas, hermosas desde el sentido que nos protegen realmente. Después la aplicación, cada uno tendrá una opinión, no intento hacer eco de eso. Pero tenemos un artículo que principalmente nos está diciendo que no podemos ser penados sin un juicio previo. ¿Qué quiere decir? Yo cometí un delito hoy y vos mañana quisiste crear una ley para penarme. No, no se puede, está totalmente prohibido, porque si no se deduce de que vos me estás queriendo juzgar a mí y es un avasallamiento del poder del Estado. Teniendo en cuenta el artículo 18, ustedes, por ejemplo, ¿qué resaltarían de este artículo? ¿Qué es lo que más les hace ruido o lo que más les parece que es lo más importante o palabras principales en este artículo? Si quieren puedan escribir algunas palabras o qué piensan o en base a esto, en base al artículo 18, cómo también encuadrarían el caso que acabamos de ver, que ahora voy a tocar acá y se los voy a volver a poner por si alguno se lo olvidó. Bueno, de hecho, un caso similar al que acabamos de leer ocurrió en Jujuy con unos chicos tuiteros. Es tal vez un poco más polémico, pero habían tuiteado, hoy en día Twitter está como en auge, habían tuiteado algo en base al gobernador y a sus relaciones familiares y supuestamente se los arrestó. Estuvieron 60 días privados de la libertad en base a esto, en base a lo que habían tuiteado. Obviamente es un avasallamiento total del poder del Estado. Pero bueno, continuando con nuestro caso falso, como decían ustedes, es cierto, se aplica el artículo 18. ¿Por qué? Porque tenemos la última parte. Cuando el gobierno se entera de dichas publicaciones, la arresta sin orden judicial previa. Ahí, en esos últimos tres renglones tenemos eh, el abuso del artículo 18. Después, por otro lado, también tenemos, como ustedes mencionaron, el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión fue reconocido en nuestro país hace ya mucho tiempo. eh, es uno de los derechos de primera generación, esto que vimos al inicio de la clase.
Y bueno, en este caso se encuentra vulnerado. Es uno de los principales derechos que tenemos como seres humanos. Hoy en día podemos decir, no, el derecho a la expresión es decir lo que yo quiero en Twitter. Hoy en día está como más banalizado o más tirado un poco de los pelos, se ve, pero en su momento hubo situaciones en nuestro país que realmente no se podía expresar y que muchas personas fueron eh, arrestadas sin orden de juicio. Bueno, acá Marina nos está diciendo el caso Sofovich. El caso Sofovich es uno de los que se los traje para que lo analicemos también. Tengo entendido que se los toman en el parcial de esto de FIP 1 de Constitucional. Sobre este tema les toman caso Sofovich. Así que estaría buenísimo que se lo lean. Yo después también les voy a acercar el sitio para que lo descarguen legalmente. Y bueno, ahora lo procedemos a analizar. Pero bueno, como les dije, el principal derecho que se vulneró en este caso práctico es el derecho de libertad de expresión y es uno de los de primera generación. Los de primera generación también son conocidos como derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque era cómo el ser humano o cómo el ciudadano podía, en un estado que recién iniciaba en sus comienzos, cómo podía defenderse, o cómo podía no solo defenderse, sino cómo podía participar en el Estado, qué podía hacer el ser humano. Sitúense en un contexto donde había monarquías por todos lados, no es que conocían la democracia como hoy en día, es cuando recién se crearon, monarquías absolutas con creación del Estado, todavía no estaba consolidado, recién aparecían las primeras ideas de Estado. Bueno, los derechos de primera generación son derechos fundamentales que protegen nuestras libertades básicas frente al poder del Estado. Son esenciales, obviamente, para la construcción de una sociedad democrática y justa. Hoy damos por sentado muchísimo de los derechos que tenemos. Por eso es como que decimos, tal vez nos parece absurdo estar estudiando esto a veces, o no sé si absurdo, sino es como que algo que lo tenemos diariamente, entonces como, bueno, ya está, doy por sentado que yo puedo decir lo que quiero, no pasa nada, entonces es como un derecho que tal vez no lo estamos viendo tan no sé si vulnerado es la palabra, pero bueno, es un concepto, la libertad de expresión sumamente amplio. No es simplemente salir a la calle y decir algo. La libertad de expresión lleva mucho más. Tenemos lo que son nuestros, por ejemplo, diarios municipales o movimientos internos, por ejemplo, en nuestra universidad, en la UBA, hay muchísimos, no centros de estudiantes, sino muchísimas agrupaciones de estudiantes o mismo de militantes, de lo que fuese, que se pueden reunir y se reúnen, hablan, charlan, debaten, de lo que sea. Y eso es también la libertad de expresión. También la libertad de expresión abarca que yo hoy estoy diciendo algo y ustedes pueden tener la libertad de mañana poner en un blog la docente Victoria no me gusta y no por eso yo pudiera atacarlos. Obviamente tiene límites los derechos, como siempre sabemos, no son absolutos. Pero dentro del margen de estos límites nos podemos mover. Obviamente, si ustedes me están atacando a mí, ya es algo más particular. Pero, ¿qué pasaría o qué pasa cuando empezamos a atacar los ámbitos de poder? ¿Qué pasaría si yo mañana doy una opinión sobre el gobierno, por ejemplo, de Ecuador y vienen a arrestarme o lo que fuese? O quieren bajarlo, el famoso quieren bajar los dichos, eso también es una vulneración. Si yo hoy publico algo en Infobae y no le gusta al intendente de turno, por ejemplo, y obliga a que me lo bajen o directamente me lo bajan, yo estaría viendo por afectado mi derecho a la libertad de expresión. Es sumamente amplio. No se imaginen solamente con tuiteo algo y ya. Imagínenselo desde los espacios más chiquitos a lo más alevoso, que sería como un caso en el que acabamos de ver. Pero esto es fundamental para nuestra vida, para nuestra vida en sociedad y nuestra vida en democracia. Bueno, un poquito más de teoría. Los derechos de primera generación surgen, como les comentaba, en el siglo XVIII como respuesta al absolutismo monárquico. Les dije que estábamos
que no era un Estado democrático, sino que estaban las monarquías, por eso el pueblo empieza, y los trabajadores, los obreros, los esclavos, empiezan a decir, bueno, no tendría que ser absoluto, empiezan a cuestionar. Todos derechos alcanzados empiezan porque hay un cuestionamiento. Bueno, y ante la falta de libertades individuales, entonces empiezan a ver que el monarca estaba avasallando, estaba teniendo más privilegios, había muchísimas cuestiones económicas y demás, y frente a este cuestionamiento y estas luchas aparecen estos primeros derechos de esta generación. ¿Cuáles incluyen, como les decía, y también se pueden razonar, bueno, el derecho a la vida, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley? Hablamos de una igualdad acotada, obviamente, no hablamos de que las mujeres eran iguales a los hombres. Sitúense en el siglo XVIII, obviamente, las mujeres todavía no existíamos, no éramos sujetas de derechos, sujetos de derechos. Eh, Tampoco se reconocía, por ejemplo, a personas con discapacidades. Era una igualdad entre hombres en esos momentos. Hay que situarse. Bueno, aparece el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de religión. Y por otro lado, los derechos políticos, aparece el derecho al voto y a la participación política. Acá ya no nos situamos tan solo en democracia, perdón, en una monarquía, sino que con el avance, ya les dije, no son estáticos, no es que en el siglo XVIII aparece tres derechos y ya, no, van consolidándose ideas, aparecen estas ideas y se empiezan a consolidar. Y van avanzando los años y bueno, van apareciendo eh, diferentes derechos. Yo lo que no quería era hacer una clase sumamente de teoría, pero bueno, después van a ver cuál surgió primero, cuál después, obviamente, lo principal era el derecho a la vida, después aparece el derecho al voto. Muchísimo tiempo después aparece el derecho al voto. Y derecho al voto entre hombres de determinada situación económica. No iban a comparar a los esclavos, o sea, acá ni hablemos de esclavos. Bueno, ¿por qué se dicen que son derechos negativos? Tenemos derechos positivos y derechos negativos. Son de derechos negativos porque obligan al Estado a no hacer algo, es decir, a una inacción. Vos, Estado, no podés avasallarme a mí, vos no podés interferir en mi círculo, no podés interferir en mi vida, no podés interferir en mis opiniones, no podés interferir en mi ejercicio de la libertad que se me concede. ¿Cuáles son estos derechos? Como vimos, derecho a la vida, libertad personal, la igualdad ante la ley, libertad de expresión, derecho al voto. Se dice que estos derechos son el fundamento de la democracia. ¿Por qué? Porque son esenciales para que podamos vivir y desarrollarnos, crear una vida en democracia. Y además permiten la participación activa de los ciudadanos. Esto es lo que nos hace proteger al individuo del poder del Estado o cuando el Estado avanza de una manera totalmente incorrecta. Bueno, acá les traje un poquito más de lo que es el derecho de expresión, que es uno de los que vimos que en el caso práctico se encontraba vulnerado. Obviamente, esto es a grandes rasgos, lo estamos desmenuzando. Mi idea es ir y volver al caso práctico y que armonicen con la teoría. Pero bueno, si ustedes también quieren seguir escribiendo lo que les parece el caso y demás, háganlo, porque no es solo el único derecho que se encuentra vulnerado. Vamos a ir y volver. Por ahora habíamos dicho que frente al arresto sin orden judicial se encontraba alterado y vulnerado el artículo 18 de la Constitución Nacional. Vimos el artículo 18. ¿Qué más vimos? Que esta vulneración de derechos se daba frente a el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, desmenucemos el derecho de la libertad de expresión. Después vamos a ir viendo otras garantías que se vulneraron, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, el derecho a la libertad de expresión se encuentra contemplado en nuestra Constitución Nacional en su artículo 14. Muy bien nos decía, no tengo el nombre porque a mí me apareció usuario que decía artículo 14, pero bueno, muy bien, quien sea que seas. Bueno, nos prohíbe la censura previa y establece que toda persona tiene derecho a publicar nuestras ideas sin censuras.
Tenemos tratados internacionales que también nos regulan, como la Convención Americana, que este se los mencioné, y además tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Obviamente hay un montón de instrumentos más que contemplan el derecho a la libertad de expresión, pero estos son los fundamentales. Recuerden, Constitución, artículo 75, tenemos nuestros tratados internacionales que que gocen de jerarquía constitucional. ¿Cuáles tenemos? La Convención Americana y además tenemos el Pacto Internacional. Como les dije, tenemos límites a nuestros derechos. ¿Cuáles son esos límites? La ley, la protección del honor, la reputación de las personas, seguridad nacional y orden público. Esto tómenlo no como bueno, Andrea, no hay problema. Bueno, era eso que quería reconocerte, que vos habías dicho el artículo 14. Eh, Así que nada, tenías toda la razón de que es uno de los principales vulnerables. Bueno, volviendo al tema, estos límites no los tomen como detallados, sino que son amplios. Bueno, ¿cuáles son estos límites? Tenemos la ley, en ciertos casos la libertad de expresión no puede ser absoluta, entonces la ley te va a decir, no, ¿en qué momentos o en qué casos fundamentalmente la protección del honor? Yo no puedo ir porque tengo libertad de expresión a insultar a una persona eh, y denigrarla absolutamente. Tenemos límites, esta libertad de expresión también. De hecho, van a surgir estos tipos de problemas hoy en día porque tenemos las redes sociales que se usan sin ningún tipo de control. Y eso nos va a traer problemas y vamos a estar debatiendo nuevamente eh, estos conceptos que pensábamos que hay muchos conceptos que pensamos que se encuentran zanjados, pero con el avance de las nuevas tecnologías y el avance a su vez de otras herramientas, vamos a volver a entender que siempre que tenemos ciertos derechos, ciertos conceptos que vuelven a resurgir como diciendo, mira, hay una libertad de expresión en que yo agarre Twitter e insulte absolutamente al gobierno, por ejemplo. Les dejo para pensar, ¿en qué momento termina mi libertad de expresión? Más allá de si me gusta o no me gusta el gobierno, eso no debería importar. Pero si yo agarro mi Twitter o mi Instagram o mi red social y empiezo a hacer una campaña masiva de insultos, ¿tenemos límites? O me meto con, por ejemplo, la religión de otra persona. No sé, me meto con la religión de nuestro presidente. ¿Qué pasaría? ¿Tenemos una libertad de expresión? ¿Yo puedo decir lo que quiero solamente porque tengo una red social? Y no solamente lo piensen como, bueno, listo, el creador de Twitter te borró el tweet, te eliminó la cuenta. No, esto es más grave. Si viene una persona y me ataca a mí, por ejemplo, en mi culto católico, ¿cuál sería el límite de la otra persona? Después, como les decía, vamos a ver el caso Sofovich en Mejiam, que se dio justamente por un tema de religión. Eh, bueno, acá a veces me trago porque les estoy leyendo el chat por si dicen algo y quieren comentarlo. Bueno, acá teníamos el artículo 18. Otra de las garantías que les había mencionado en nuestro caso es el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se asimila muchísimo a nuestro ordenamiento interno en base al artículo 18. Se menciona obviamente el juicio previo. El juicio previo es lo más importante casi que tenemos en nuestro ordenamiento, y tanto interno como internacional. Y es lo que impide que seamos juzgados ni detenidos sin una orden judicial. Es sumamente importante. De hecho, nuestro Estado, no sé si sabrán, tiene muchas responsabilidades internacionales por no cumplir el debido proceso. Nosotros podemos opinar lo que queramos, podemos pensar, cada uno tiene sus propias miradas, pero cuando el artículo 18 nos dice las cárceles de la nación serán limpias y sanas eh, para la reinserción y no para el castigo del reo, entramos en responsabilidad internacional. Yo no digo si a ustedes les gusta o no, si qué piensan de si alguien robó, tiene que ir a la cárcel, lo tienen que matar. No pienso en eso. Pienso en que tenemos una ley que se debe cumplir. Y hoy en día no se cumple. Los estados de las cárceles de nuestra nación son deplorables. Y entramos en responsabilidad internacional. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el Estado argentino tiene que pagar. ¿Por qué? Por no cumplir el ordenamiento. Después podemos debatir si
Está bien, está mal, sí, lo que sea, lo podemos debatir, pero lo que no podemos negar es que una, hay una violación a nuestro ordenamiento, tanto interno como internacional. Eso es sin mirada política, simplemente es, ¿se cumple la ley o no se cumple? Nada más. Bueno, como les decía, el artículo 8 se asemeja muchísimo a nuestro ordenamiento, de hecho, se van basando y dice justamente eso, que no podemos, que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías, que no podemos ser juzgados por un juez que sea imparcial o que nos conozca, que tiene que ser con anterioridad a la ley. Bueno, también habla de la presunción de inocencia, la igualdad, cómo debemos ser culpables, es decir, el debido proceso, todo lo que no se garantizó en este caso práctico que acabamos de ver. Esto es un artículo que pueden utilizarlo a la hora de que nos llegue un caso como el que acabamos de ver. Bueno, no tiene mucho sentido que les siga comentando este artículo porque es el debido proceso. Léanselo, apréndanselo y bueno, vayan a hacer un paralelismo entre nuestro ordenamiento y nuestro ordenamiento internacional. Van a ver que no están tan alejados, que se asimilan muchísimo justamente porque por eso adherimos, ¿no? Si estaría diciendo otra cosa, no adheriríamos. Bueno, acá les traje otro caso práctico. Ah, pero perdón, antes de avanzar con el caso práctico número 2, quería hablar de cuál sería mejor, eh, nuestra mejor herramienta para resolverlo. Obviamente, pensemos en que Lucía salió bien, no le pasó nada, pero una de las herramientas que tenemos al alcance cuando pasa esto es el habeas corpus. El habeas corpus es una garantía contemplada en la Constitución Nacional. Como saben, en los artículos 41, 42 y 43 tenemos el recurso de amparo. Hay una discusión doctrinaria si es recurso, si es acción, no van a meterse en esa. Tenemos el habeas corpus y tenemos el habeas data. Son las principales tres garantías que nos permiten a nosotros como ciudadanos que el Estado no viole nuestros derechos. Son las que tienen que ser expeditas, rápidas y que no tiene que existir ningún otro medio judicial más idóneo. Por ejemplo, si acá no se hubiese arrestado a esta periodista sin orden judicial previa, seguramente no nos hubiésemos ido por un habeas corpus. El habeas corpus, como las otras dos garantías, tienen que estar justificadas de que no existe otro medio judicial más idóneo. De hecho, yo les soy honesta, nunca presenté un habeas corpus ni un habeas data. Pero lo que les puedo decir del amparo es que si no está justificado, se los van a rechazar in limine. Siempre, pero siempre justifiquen y expliquen el motivo de la elección de determinada garantía. En el habeas corpus les pasa lo mismo, van a tener que justificar. Yo no hice, pero tengo un conocido que hace porque se dedica a penal, que siempre pone un párrafo de por qué el habeas corpus, de que no tenemos noticias capaz de la persona, de que no sabemos en dónde está. Eh, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo se había divulgado el caso, si no me equivoco mal, en la capital federal de cuatro mujeres que habían sido arrestadas. No sé por qué, no se sabe hasta el momento de si hicieron algo, si hicieron nada contrario a la ley, la verdad no se sabe. Pero si hayan hecho algo contrario o no a la ley, para arrestarlas se las tiene que avisar. A estas mujeres lo que hicieron fue se las llevaron detenidas sin informar ni nada. Si hubiesen pasado, sé que el otro día las largaron, no tengo el meollo de la cuestión, pero por ejemplo, abocado a lo que estamos viendo, si nunca más hubiese, no nunca más, pero por ejemplo, en un plazo de 2 días no se hubiese sabido nada de ellas, no tendrían noticias los familiares, no sabemos en qué comisaría están, bueno, se presenta un habeas corpus, se presenta ante el organismo competente. Obviamente es justicia, es poder judicial el que se presenta, no se presentan ante una comisaría los habeas corpus. Se presenta un habeas corpus, se detalla a las personas, qué es lo que buscamos hacer, es decir, encontrar a esa persona que nos den información en que en el caso de que se haya cometido un delito, lo que se solicita no es la absolución, sino la aplicación de la ley. Acá siempre que una persona comete un delito, lo que se debe hacer es que se le aplica la ley, no hacer lo que queramos. No, como Estado,
es el fundamento de los derechos eh, de primera generación. Que el Estado no haga lo que quiera, ¿no? Porque a mí me parece que soy Estado, hago lo que quiero. No, está bien, yo cometí un delito, bueno, juzgame. Júgame con una ley, como debe ser, como estipula el artículo 18. Acá nos pregunta Candela, a ver, que se me fue, porque justo me escribieron, dice, en relación al amparo que no requiere que se agote ninguna vía administrativa previa, no se puede hacer ningún tipo de reclamo de renuncia. No sé dónde bueno, en la Constitución dice que no se requiere. En realidad es lo más expedito. Lo más expedito es el amparo porque, por ejemplo, capaz en este caso no lo estamos viendo porque estamos más en el ámbito penal, pero llega capaz un jubilado o llega una persona enferma, nos dice, no consigo los medicamentos, la obra social no me los aprueba y si yo no los tomo a partir de mañana, bueno, si digo mañana sería un milagro que nos resuelvan un amparo en un día, pero si tal vez, si no lo tomo dentro de una semana, que es cuando se me termina la medicación, ya está, me muero o me quedo paralítica. Yo tuve un caso justamente de que si una mujer no tomaba una medicación que era traída de afuera, el papi no se lo estaba dando, eh, literalmente quedaba sin movilidad en las piernas. Entonces, ¿qué hicimos? Una presentación de amparo. Ahora bien, yo tenía la negativa del PAMI, porque el PAMI le había dicho muchas veces, no te lo voy a cubrir. Yo sabía que le quedaba un mes. En este caso, en donde le quedaba un mes, ¿yo qué hice primero? Agoté la vía administrativa. ¿Por qué? Para tener un fundamento un poquito eh, más legal o que no me digan, bueno, anda por la vía correspondiente, porque teniendo en cuenta que tenía medicación para un mes, tal vez un juez me podía decir, anda por otra vía, porque no es un amparo, no es tan expedito. Entonces, durante ese mes, ¿qué hice? Presenté una carta, antes de una carta de documento, presenté una nota administrativa. Presenté una nota administrativa ante el director del PAMI solicitándole la medicación, bajo apercibimiento de que si no me respondía, iniciaría acciones legales. No me respondió a las 48 horas, yo siempre intimo con plazo fehaciente. Si vos no me respondés, pues si no lo dejás librado al azar. La nota no me la respondió en 24 horas, listo, le mandé una carta de documento, ahí sí le intimé judicialmente a que en 48 horas me responda. La nota administrativa no tiene tanta validez como una carta de documento, pero sirve. Siempre sirve como para que ningún juez venga y nos diga no agotaron la vía, o porque en realidad la Constitución dice que no debería pasar esto del reclamo administrativo, que simplemente porque es la vía más idónea, ya les digo, corre el peligro la vida de una persona. Bueno, presenta un amparo, es lo más rápido. Pero lo cierto es que en la práctica no va a venir un cliente y te va a decir, si no me lo dan mañana me muero. Puede pasar y seguramente tal vez les pase, capaz uno de 100 casos. En ese caso vas a juzgado de guardia y se presenta. Pero si no tenés un plazo un poquito eh, que te deje jugar un poco más con estas herramientas. Yo presenté una nota, no me la respondieron, presenté una carta de documento, tampoco me la respondieron y yo ahí dije, bueno, hay un silencio de la administración. Tranquilamente, si me la respondían podía haber una negativa. Lo único que me respondieron fue la nota administrativa diciendo no te lo vamos a dar. Bueno, yo qué hice ahí, ya presenté el amparo directamente. No hace falta, ya les digo, no es un requisito esencial, no necesitan el agotamiento de la vía. Yo lo hice porque contaba con ese mes de gracia. Y claramente antes de que se me venza el mes, yo ya tenía preparada la demanda, yo sabía que iba a terminar una demanda, pero por las dudas dije, vamos a presentar esto. No es requisito, no es requisito y ningún juez le puede rechazar un amparo porque no tengan el rechazo. Sí, a la hora de resolverse les va a decir, lo primero que va a hacer es la cautelar de otorgársela, pero después les va a decir, bueno, ¿por qué? ¿Dónde está el rechazo? ¿O dónde está, en este caso, lo que el juez me había pedido obligadamente es la receta del médico? No es que yo puedo decir, ah, si no tomo este medicamento de esta marca me voy a morir. No, yo necesito que si tengo que tomar este medicamento de esta marca específica, me lo detalle el médico tratante. No es que, bueno, mira, muchas veces sucede que vieron que tenemos, los medicamentos son drogas que tienen diferentes marcas comerciales. Capaz que el médico me recomienda la marca la marca X y mi obra social te dice, yo te doy la droga, pero con la marca Y. Bueno, listo. Ahí el juez va a decir,
La droga garantizada está, lo que no está garantizada es la marca comercial. Eh, Acá nos dicen, ella tuvo libertad de expresión. Libertad de expresión la tuvo en el momento en que publicó este caso de corrupción, pero si vos publicás un caso de corrupción y al otro día te están amenazando de muerte y además te arrestan, tenés un derecho vulnerado, tenés un derecho que fue sumamente violado. Acá tengamos en cuenta que cuando dice la arrestan, obviamente es la arrestan por ese motivo, no es que la arrestan porque descubrieron que robó en un supermercado, no, la arrestan por motivo de la publicación en el diario por denunciar los casos de corrupción en el municipio de Avellaneda. Soy de Avellaneda, por eso se pensé en un caso similar. Pero no hay libertad de expresión, no hay libertad de expresión si yo diga algo y al otro día. Y al otro día me están llevando presa. ¿Dónde está el derecho? No, ¿dónde está mi derecho de libertad realmente? El derecho de libertad justamente es esto. Acá nos dice Vanina, no es necesario que no se pueda expresar para vulnerar el derecho. Es decir, ella se expresó y recibió amenaza, fue detenida y ahí está la vulneración. Exactamente. No es que va a venir el Estado, que puede pasar. Hubo una época que pasó en nuestro país. Puede venir el Estado y hacer una bajada de línea y decir, a partir de mañana se prohíben todas aquellas personas que quieren tuitear sobre la marca Stanley. Bueno, ahí tenemos un derecho a vulneración de libertad de expresión vulnerado. ¿Por qué? Porque de antemano me estás impidiendo la libertad de expresión. Ahora bien, si yo digo algo y vos después, en relación a lo que dije, me estás llevando presa, ahí tenemos un derecho de libertad totalmente vulnerado. Lo ejercí, pero lo ejercí mal mi derecho, porque me están llevando detenida. No sé si pudiste entender. Bueno, acá Florencia nos preguntaba, medio que nos excede esta clase, pero no me molesta nada responderte, si se puede anteponer un amparo por los aumentos en relación, sí, sí, de hecho aparecieron, tenemos todos los amparos en relación a las prepagas, están tramitándose al menos en Buenos Aires, en todo lo que es capital y Buenos Aires, están todos están todos siendo tramitados por por los tribunales de San Martín. Búsquense que pongan en Google aumento de prepaga amparo y ya están resueltos. Obviamente no nos van a decir que fue detenido, pero en este caso estamos imaginando que sí lo es. Situémonos en el caso que intenté inventar, pero es esto, y además el Estado nunca te lo va a decir, no te va a decir si te detuve por esa nota que hiciste, pero es por eso. ¿Por qué? Porque tenés los mecanismos para demostrar, yo hoy publiqué algo y vos mañana me detuviste y no me diste una orden judicial. Ya está, mucho no hay que ser una persona totalmente lúcida para entender que me estás deteniendo por esto que yo hice. Y si fuese por otro motivo, bueno, probame cuál es el motivo y haceme una orden judicial. No me vengas a detener porque tenés ganas. Bueno, este es uno de nuestros primeros casos. Como les dije anteriormente, tenemos cómo lo podemos desmenuzar primero los derechos. ¿Qué derechos se encuentran vulnerados? Se encuentra vulnerado el derecho al debido juicio, al debido proceso, perdón, artículo 18, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque me están amenazando de muerte, me están haciendo vivir mal. Una vida no digna es un derecho a la vida vulnerado. Ojo, también con los límites, también tenemos contemplado lo que es el derecho a una vivienda, pero no podemos ir a reclamarle al Estado que nos otorgue una vivienda a cada uno de nosotros. Ojo, ojo con eso. Lo que hace el Estado ante estos derechos que son amplios, por así decirlo, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, es garantizar el acceso y no absoluto. Por ejemplo, el derecho a la vivienda no nos va a venir el Estado a dar una casa a todos, pero garantiza lo que son, por ejemplo, subsidios habitacionales a determinadas personas. O, por ejemplo, cuando pasó, no sé la verdad cómo estuvo el resto del país, acá en Buenos Aires, ahora hace un mes más o menos,
hubo una tormenta muy grande, que si sabrán, en Bahía Blanca murieron 13 personas. En Capital Federal también pasó que muchas casas no volaron, pero los techos se volaron, hubo mucha gente que tuvo un montón de pérdidas y la Capital Federal lo que está dando es algunos subsidios en relación a esas pérdidas, las pérdidas en base a ese hecho de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el Estado nos tiene que garantizar el derecho a la vivienda. No una vivienda, pero te doy herramientas y te doy, bueno, estas garantías. La verdad, no podemos decir si son lo mejor, si son lo peor, pero bueno, están y hay que cuidarlas y respetarlas. Bueno, también habíamos visto que la manera de hacer valer o de reparar estas situaciones por un habeas corpus, que el habeas corpus se encuentra contemplado en la Constitución Nacional, cómo se presenta, cómo hay que fundamentarlo y demás. Bueno, también hablamos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sabemos que ante ante esta vulneración tenemos no solo nuestro ordenamiento interno, sino el ordenamiento internacional. ¿Por qué? Porque ahí también están las declaraciones. Nos dice que el artículo 18 es tan amplio y profundo que muchas veces para llegar a garantizarlo al final claro, muchas veces no se ve. Lamentablemente el artículo 18 es una vulneración constante de nuestro país. Bueno, acá les traje un segundo caso práctico. Yo les había prometido un break. Mire, ya son las 9, no me di cuenta qué manera de hablar. Eh, si alguien quiere ir a tomar agua y si quieren en 5 minutos nos vemos y si no, seguimos como ustedes prefieran. La idea de la clase es seguir viendo este segundo caso práctico y después me gustaría comentarles el artículo. Ah, bueno, genial, si me ponen de seguir. Quiero comentarles el caso Sofovich y el caso Simón. Son dos casos que se relacionan con el artículo 18, el caso Simón, y Sofovich con el derecho de expresión. Bueno, como todos me dijeron, seguimos mejor. Bueno, Andrea, andaba que total, acá lo que un poquito, no te vas a perder de la gran cosa. Todavía no es la teoría fundamental, ya la acabamos de ver, y acá lo que voy a hacer es poner en adelante el segundo caso. Y que ustedes me empiecen a poner en base a lo que ya vimos, que ya ahora tenemos un poco más de conocimiento, qué es lo que pensarían. Acá, caso práctico número 2. Ezequiel, un joven estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, participa en una protesta pacífica contra la reforma educativa impulsada por el gobierno nacional. Durante la manifestación, Ezequiel es detenido por la policía sin orden judicial y sin que se le informaran los motivos de su arresto. Ezequiel es trasladado a una comisaría donde permanece incomunicado durante varias horas. No se le permite realizar una llamada telefónica ni contactarse con un abogado. Bueno, finalmente tenemos un final feliz, porque no me gustan los finales tristes. Es liberado sin que se le presenten cargos, pero sin saber esta última parte del final feliz. ¿Qué pensarían ustedes en relación a todo lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo primero que harían ustedes si son la madre de Ezequiel? Pensemos que Ezequiel es un chico de 21 años, recién llegado a la Universidad de La Plata, tiene muchas ilusiones de querer cambiar el mundo, de que vamos a estudiar derecho y que vamos a acercarle los derechos humanos a todo el mundo, y como uno siempre empieza con tantas ilusiones. Y hay una reforma, no, la verdad es que no se habló hoy en día de reforma educativa, pero por ejemplo nos dicen, bueno, a partir de ahora la Universidad Nacional de La Plata van a tener que pagar un arancel de 300.000 pesos por mes. ¿Por qué? No sabemos, no importa, no, la verdad, y no es algo verídico, pero bueno, ¿qué pasa? Ezequiel va a esta manifestación y se lo llevan detenido. ¿Qué hacemos? Si son la madre de Ezequiel, ¿qué hacemos? Bueno, muy bien. Muy bien buscar un abogado, porque somos madres, todavía no tenemos título ni matrícula, tenemos mucha teoría y muchas ganas de recuperar a nuestro hijo. Bueno, tenemos habeas corpus, exactamente. No hay tiempo para el proceso para habeas y vos si decís que no hay tiempo, ¿qué harías? Desde lo legal, obviamente. Si fuésemos una madre y nuestro hijo termina detenido por manifestarse, obviamente creo que lo primero sería un paro cardíaco y después viene la parte de lo legal, pero sí.
más allá del chiste, desde lo legal, lo primero que tenemos que hacer es contactarnos con un abogado y que se presente un habeas corpus. Acá cuando dicen se vulneran varios derechos, ¿cuáles son aquellos derechos que se pueden vulnerar? Exactamente, Marcelo, no le pueden negar la llamada. Obviamente vos no solo no le deberían negar la llamada, sino que si te van a detener necesitas una orden judicial. No es que, salvo lo que es el derecho en fragancia, que es en el momento de cometido el delito y te encuentran, cuando vos cometiste un delito, sos sospechoso y demás, necesitas un juicio para ir a la cárcel. No es que listo, te agarro y ya está. Te agarro, parece, te detengo y ya está, te llevo directamente a la cárcel o a la comisaría. Necesitas un juicio previo y que en la sentencia el juez diga, se condena a tal persona, se le da un detalle específico de la persona, todos los datos de la persona tienen que estar individualizados. ¿Y cuál es la condena? Bueno, pasar la reclusión de 8 años, por ejemplo. Pero antes de eso, antes de llevárselo a una comisaría o a una cárcel, se supone que está el debido proceso. El problema con nuestro país, fundamentalmente desde lo penal, sucede en que la mayoría de las personas que están detenidas no tienen sentencia, no hay caso. Por eso están en la comisaría y por eso pasa lo que pasa. Vos vas a las comisarías y están repletas, cada una habitación donde deberían estar 2 personas y 20. ¿Por qué pasa? Porque no tienen condena. Y por eso también sucede que después se liberan muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque no hay condena. Vos me estás deteniendo a una persona, no le estás dando una condena, y después lo que pasa es que por cada día, esto es más penal, no es mi área, pero por cada día que una persona está detenida sin condena, se le descuentan 2 días de la condena cuando la tenga. Y pasan muchísimas personas. Y eso es realmente un avasallamiento del poder del Estado. Y no estoy diciendo que esto pasa ahora, ni hace 3 meses, ni hace un año. Esto pasa desde siempre. Nosotros incurrimos en responsabilidad internacional. Si no me equivoco, hay un caso del 2003. Desde el 2003 y antes también se nos están recriminando a nosotros las condiciones de las cárceles, pero no solamente las condiciones de la cárcel es de entrar y que las personas y que los detenidos tengan comida o que tengan un baño, sino las condiciones de que también tengan condena. Y además pasa eso, que si vos detenés a una persona y no la juzgás y no tiene condena, el día que le salga vas a tener que restarle la cantidad de días que estuvo sin ella, porque es a un día que estás detenido sin condena se te restan 2 de los que deberías cumplir. Entonces, es un poco complejo lo que pasa en nuestro país, lo que viene pasando y arrastrándose. Bueno, eh, sigamos con el caso de Ezequiel, que yo les había dicho acá que Florencia, esta persona no sé cómo se llama, pero tiene nombre de usuario PK, dice, no habrá tiempo en el proceso para vías que presentarías. Eh, bueno, acá muy bien, no se respetan las garantías procesales, excelente, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional. Acá Magdalena nos dice amparo. El amparo no funciona en estos casos. ¿Por qué? Porque tenemos, si bien es como la misma herramienta, la misma acción, dependiendo del objeto que sea para el derecho que quiera respetar, es lo que va a haber. Por ejemplo, tenemos cuando nos detienen ilegalmente, indebidamente, tenemos el habeas corpus. El amparo es para otras situaciones, por ejemplo, para este de las obras sociales. Pero cuando una persona es detenida, de hecho está en la Constitución Nacional, si me dan un segundito, yo ya les busco puntualmente lo que dice el artículo de amparo. El artículo de amparo les detallo puntualmente lo que dice nuestra Constitución, o si alguien la tiene a mano, yo la verdad es que debería tenerla a mano. Eh, Fíjense que están detenidos, que están, acá encontré, detallados. De hecho, cuando el problema es con nuestros datos, ahí hay una vías data. Pero es que dicen, artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías contemplados en esta Constitución, un tratado o una ley. Bueno, ahí el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Después, en el segundo párrafo, empieza diciendo: podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos del ambiente, competencia, usuario y consumidor, como los de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones. Esa es la legitimidad de las personas. Después dice, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos. Acá aparece la vía data. Aparece cuando en una base de datos tienen algo erróneo nuestro. Bueno, listo, puedo pedir una rectificación de mis datos o puedo pedir una omisión. Y en el último párrafo aparece la parte más antigua de este artículo. La primera parte de este artículo era la más antigua, la más vieja, siempre fue la habeas corpus. Después aparece el amparo y después aparece la habeas data. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzadas de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. No me quiero poner para nada política, pero bueno, lo que había ocurrido en el proceso de reorganización, en la dictadura militar, pues, estuvo lleno de habeas corpus. Se presentaban para saber dónde estaban las personas que se los detenía sin ninguna orden y que no se sabía nada de ellos. Por eso el habeas corpus ya existía, ya estaba en nuestra Constitución. Pero ¿qué pasa? Después empieza a aparecer, como por ejemplo este caso de Sofovich, que no se sabía, había el amparo y el habeas data, es algo creado, que ya estaba, pero no se sabía bien qué era, por eso pasó lo de Sofovich. No, era como que los jueces lo aplican, pero no se sabía bien qué era una especie de habeas corpus. De hecho, el primer caso de amparo fue como un habeas corpus y en realidad lo que le dijeron fue, no es un habeas corpus, porque no estás pidiendo por una detención de una persona, sino que estás pidiendo por otra cosa, que era lo de es un caso muy famoso, perdón, pero es por habeas data. Estaban pidiendo la rectificación de un dato, que este dato justamente era la información sexual de la persona. Entonces se pedía que se elimine el tema de que esta persona tenía SIDA. No me acuerdo ahora de los autos. Después de la clase se los voy a rastrear y se los voy a pasar. Se intentaba eliminar el dato de que esta persona tenía SIDA, entonces se intenta como con una opción de habeas corpus, pero que no era habeas corpus. Entonces es cuando empieza a cranearse esta idea de habeas data y esta idea también de amparo. Así es como empieza a surgir estas dos garantías. Bueno, acá como dicen, bueno, se violaron las garantías procesales, el derecho a un juicio previo, eh, el derecho a la libre circulación, fundamental. Hasta ahora, hasta recién que lo dijo Lourdes, no había surgido el derecho a la libertad de circulación. Eso es fundamentalmente especial, es uno de los principales garantes de nuestra vida en democracia, poder circular libremente sin que venga el poder, el gobierno, a evitar que yo lo haga. Si yo me estoy manifestando pacíficamente, ¿por qué me tienen que detener? De hecho, les dejo algo para que ustedes busquen, que por lo que sé se estuvo dando en Rosario, que no lo vi acá en Buenos Aires, más allá de que me lo dijo una compañera un día de un paro. ¿Qué pasa si vos circulás y viene un policía y te pide el DNI? ¿Eso es legal? No digo si está bien o está mal, digo si es legal. No digo si sos una persona, obviamente a nosotros nos enseñaron desde siempre que no podemos salir sin DNI. ¿Por qué no podemos salir sin DNI? ¿Qué es lo que pasaría si salgo sin DNI? ¿Realmente puede subirse un policía a un transporte público y exigirnos a todos el DNI? Yo no les digo si está bien, si está mal, obviamente somos personas que trabajamos, estudiamos, hacemos, pero ¿es legal que nos pidan el DNI para circular? ¿Por qué?
No, no les voy a dar la respuesta, ustedes búsquenlo y después de la clase lo pueden debatir por los grupos y llevarse estas tareas. ¿Dónde está nuestro derecho a la libre circulación? Más allá de que me pide el DNI, obviamente se lo voy a dar, bueno, me quiero poner a pelear y yo no tenga antecedentes ni nada. Bueno, ¿es legal? Bueno, como dijeron, este caso es casi similar al otro, pero la diferencia acá es el derecho fundamentalmente vulnerado. En el primero era el derecho a la libertad de expresión, este es a la libertad de circulación. Por eso aprendemos y aplicamos. Tenemos derechos vulnerados y cuáles son las garantías que utilizamos. Véanlo desde ese lado. Cuando tengan en el parcial estos casos, ustedes piensen, bueno, me paro acá, soy abogada, me llega este caso, abogada, abogado. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hay es una persona que tiene un derecho vulnerado. ¿Cuál es el derecho vulnerado? A, B, C, piénsenlo en base al caso. Bueno, ¿qué garantía tengo yo como abogada para evitar que se siga vulnerando este derecho? ¿Y en base a qué declaraciones tengo yo para justificarlo? No solo declaraciones, pues tienen normas, leyes y demás, pero eso es lo primero que tiene que ser un abogado a la hora de defender y cuando le llega un caso. Tiene que pararse desde afuera y ver, bueno, ¿cómo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a estructurarnos? ¿Qué puedo hacer yo con mis conocimientos para ayudar a esta persona? Bueno, acá María Victoria, te llamas como yo, preguntás si en un viaje nos piden abrir los bolsos o mochilas que llevamos. ¿Eso es legal? En realidad no. No, no es legal. Se entiende que es parte de, bueno, justamente el artículo 18 de la Constitución, que es parte de nuestra correspondencia, no es fundamentalmente el correo, ¿viste? Pero cuando llega el correo lo tiene que abrir siempre la persona porque es parte de nuestra vida privada. Se entiende que nuestras cosas también no deberían hacerse. Hoy en día salir con el auto, te para la policía y te dice abrir el baúl, es algo que se da. Pero bueno, hay que ver y también hay que ver qué pasa si nos acostumbramos también a hacerlo. Hay todo un sistema además. Bueno, acá los que les puse justamente es cuáles son los derechos vulnerados, un poco lo que acabamos de hablar, el derecho a la libertad personal, que está contemplado en el artículo 18, el derecho a la defensa, no derecho a la defensa desde la defensa del gobierno, sino nuestra defensa, defensa a juicio, nuestra defensa del debido proceso, artículo 18 también. Derecho a la libertad de expresión es el primero, y después, bueno, me faltó un cuadrito de ponerles el derecho a la libre circulación, como bien dijeron. Bueno, eso también dice, cada provincia tiene su propio código, pero hay cuestiones que son materia federal. Y por último, lo que quería hablar, así ya los dejo libres, porque me imagino que escucharme hablar 1 hora y media, bueno, es un montón. ¿Cuáles son los casos reales en nuestro país? Ustedes no sé si conocen o no, como les decía, no, yo al no ser tanto del asilo, no sé bien en qué etapa están, pero cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho no tenía ni idea de lo que era Smejian con Sofovich, hoy en día ya vomito Smejian con Sofovich. No sé si lo conocen, no tienen la obligación de conocerlo. Si lo conocen y alguien lo quiere comentar, bienvenido sea, pero fue un caso muy famoso en nuestro país y fundamentalmente en lo de la libertad de expresión. Y se los van a tomar, porque se los van a tomar en la UBA, en la UNCI, en la Siglo, en todas las universidades, en Pejian con Sofovich, un abogado tiene que saber ese caso, así como Madison, el caso Madison y demás, es Pejian con Sofovich. En nuestro país es muy importante. Eh, bueno, acá ya estás dando, no están hablando de Sofovich, pero el último comentario del anterior, ¿qué pasa si nos negamos por eso? Es un tema, realmente, entre lo legal y el sistema es un tema que da que hablar y que está buenísimo para el cafecito de después o para cuando se junten con sus colegas de hablar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si empezamos a negarnos a abrir nuestros vehículos o demás? Bueno. Acá en el caso de Sofovich, estoy viendo que saben de qué derecho se está hablando, pero quería saber si sabían los hechos, qué es lo que pasó. Bueno, hace mucho tiempo había un programa de Sofovich, acá corríjanme, yo no sé bien esto, es un caso del 90 y tanto, que se daba todas las noches, si mal no recuerdo lo que leí porque no estaba yo en el 92, yo no existía,
Pero bueno, recuerdo que haber leído que el programa televisivo era la noche del sábado. Bueno, se va todos los sábados y siempre Sofovich traía un invitado. En este caso trae el invitado Dalmiro Sáenz, es un dramaturgo. ¿Y qué dice Dalmiro? Hace como unos comentarios sumamente ofensivos para, para Jesús y la Virgen María. ¿Qué pasa? Que en esta polémica noche de sábado, Esmejian lo estaba viendo el programa y se sintió sumamente ofendido. No solo eso, sino que contaba con la ventaja de que es abogado. Esmejian es abogado y dijo, a ver, veremos. Entonces, ¿qué hace Esmejian? Le manda una carta de documento a Sofovich y le dice, bájame lo que dijiste y pedime disculpas, es el derecho a réplica, como que se arrepienten de lo que dicen y que el programa no estaba de acuerdo con lo que Dalmiro Sáenz estaba diciendo. Esmejian, es un dato que muchos no conocen, ya tuvo un caso similar y ya justamente por lo mismo, ya era una persona que tenía estas ventajas de conocer. eh, y bueno, acá pasó lo mismo, pero Esmejian ya es una persona que como abogado demandaba. Bueno, primera y segunda instancia dicen, no, no tenés razón, Esmejian, esto es libertad de expresión. Tercera instancia, la Corte, el recurso extraordinario federal lo rechaza. Dice, no tenés razón. ¿Qué hace Esmejian? Presenta un recurso de queja. Así es como se llega a esto. Recuerden, primera instancia lo rechaza. Apela a Cámara, Cámara le dice, primera instancia tiene razón. Es decir, que siga el caso así. Presenta un recurso extraordinario federal, lo rechaza la Corte también. ¿Cómo llega Esmejian a la Corte por un recurso de queja? Esta es una pregunta que suelen hacerla. ¿Cómo se llega a la Corte? ¿Con qué recurso? ¿Con qué recurso se llega a la resolución de Mejía Sofovich? Mediante un recurso de queja. No es que se llega con recurso extraordinario. De hecho, el recurso extraordinario la propia Corte lo rechaza. En el recurso de queja, la Corte hace todo un análisis preliminar y absoluto del caso y termina dándole la razón. ¿Qué nos dice la Corte? Que el derecho a réplica es un derecho fundamental que deriva de la libertad de expresión. La libertad de expresión, como estuvimos diciendo toda esta clase, no es un derecho absoluto como ninguno, sino que tiene sus limitaciones en ciertos casos, como por ejemplo, ¿cuál es cuando se agravia el honor o la reputación de una persona? A su vez, la Corte estableció que la limitación al derecho a la libertad de expresión debe ser entendida de manera restrictiva y solo se justifica cuando existe un daño real y grave. Esta última, no sé si me ven el cursor, pero esta última parte es la más importante del fallo. Como les decía, no sé en qué instancia deben estar de la facultad. Leer un fallo e interpretarlo no es nada fácil. Y después van a ver fallos de 75.000 páginas que después les terminan sirviendo solo un rengloncito. En este caso fundamental de Smejian con Sofovich es esto. La libertad de expresión debe ser interpretada. La limitación al derecho de libertad tiene que ser restrictiva y solo se justifica cuando existe un daño real y grave. Por favor, es casi de lo más importante. Las cuestiones fundamentales en este caso son cómo llega a la Corte, es una pregunta, pero siempre está, ¿cómo llega Mejía a la Corte? Eh, ¿Y qué es lo que dice de la limitación al derecho? Porque una cosa es el derecho, hace todo un análisis de lo que es el derecho a la libertad de expresión, que es hermoso, de hecho, muchas de nuestras teorías, de la teoría de lo que es el derecho a la libertad de expresión, yo a la hora de dar esta clase, cuando hacía más teoría, me basaba en ese caso porque la Corte hace un análisis exhaustivo, pero lo fundamental en este fallo es cuando dice que la limitación a este derecho se tiene que hacer de manera restrictiva, es decir, lo mínimo, y solo se va a justificar la limitación cuando hay un daño real y grave, es decir, tiene que ser sumamente real. Acá, no, no, Vanina, no, no. A la Corte se llega mediante recurso extraordinario federal y después se puede hacer lo que es un salto, que es un salto, ay, no me sale la palabra en latín, pero se hace como un salto también que se puede llegar a la Corte y después está el recurso de queja. Esto ya nos excede a nosotros, es un tema más de procesal, pero cuando te rechazan el recurso extraordinario federal existe el último remedio que es el recurso de queja. Me quejo, y de hecho es muy gracioso el persalto. Gracias, Agustín.
De hecho, lo gracioso es cuando interpones un recurso de queja, te dicen la quejosa. Van a ver en muchos fallos cuando lean la quejosa, no es porque se queja de manera graciosa, sino porque se le dice así a la persona que interpone un recurso de queja. Pero tenés recurso extraordinario federal, el REF, y el recurso de queja. Bueno, y el persandum, que es cuando omitís una instancia. Pero esto ya un poco nos excede acá, ya es más pura y exclusivamente de procesal. Así que no se metan en eso. Bueno, como les decía, lo más importante del fallo de Mejía es la manera en que la Corte dice que puede ser limitado el derecho a la libertad, como de manera restrictiva. Si vos no lográs justificar el daño grave, no sirve. No te van a dar el derecho a réplica, no es que no sirve. De hecho, yo creo que hoy en día un caso como Espejian con Sofovich, con tantas redes sociales que surgieron, no sé si se lo hubiesen aceptado, porque si vos hoy en día está todo como muchísimo más libre y vos podés decir un montón de cosas sobre la Virgen y Jesús, que no sé si hoy en día la corte de hoy te justificaría un caso como este. No sé si le darían el derecho a réplica. Permítanme dudar. Bueno, como les decía, es un hito fundamental en la jurisprudencia y contribuye a esto, a ver los lineamientos siempre de nuestro derecho. Y después, como siempre les digo, los derechos no son estáticos, se van moviendo, por lo que el derecho a la libertad de expresión en el 92 no era lo mismo que lo que sería ahora, seguramente. Cuando les comparta, acá tienen eh, la dirección, tipo para cliquear y se lo salta directamente al fallo. Bueno, y el último de los fallos que quería mencionarles es el fallo Simón. El fallo Simón Alberto es un recurso de habeas corpus cuando Alberto fue detenido por la policía sin una orden judicial, no le informaron los motivos de su arresto. Y estuvo detenido varios días. Entonces lo que se hace es presentar un recurso de habeas corpus alegando que su detención era ilegal y que violaba el artículo 18 de la Constitución Nacional. Obviamente también se alegaron un montón de otras cosas como las que estuvimos viendo. Acá lo que la Corte nos dice es que obviamente le da falla a favor de Simón y le ordena la inmediata liberación. ¿Por qué hace esto la Corte? Porque dice que la detención era sumamente ilegal. ¿Por qué? Porque no se hizo de acuerdo al artículo 18, que nos dice que el artículo 18 de la Constitución establece que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior del proceso. Acá lo que le había pasado a Alberto es que no, cuando se lo detienen no había sido juzgado y que no se le hizo con una orden judicial. Por lo que al violar la libertad de la libertad personal debía ser liberado, debía ser liberado. El fallo de Mejiam Sofoy llegó a la duda porque llegó a la corte porque Mejiam era un abogado, no necesitaba pagarle a nadie. eh, Van a ver que a la hora de litigar lo que es caro es el abogado y además podía presentar las apelaciones que consideraba. Y el de Simón justamente pues se hizo una habeas corpus. Eh, entonces lo que hizo, no me acuerdo muy bien quiénes y cómo respondieron con responsabilidad en este caso. No estoy entendiendo tu pregunta de quiénes y cómo respondieron. El que resuelve el caso Simón fue la Corte y llega por habeas corpus. El procedimiento de penal no es tan similar como lo que es el civil. El habeas corpus eh, y la manera de llegar a la corte tiene otros mecanismos, entiendo, desde lo penal, que como lo anterior que les había explicado que tienen el recurso, que tienen la demanda, la apelación, el recurso extraordinario, la queja. Acá lo que es penal es de otra manera. Con lo que se pueden quedar ahora, que es lo fundamental en esta y paga el Estado. No sé a qué te referís, Marcelo. Bueno, lo que se tienen que fijar en estos son los fundamentos. ¿Qué dice la Corte? ¿Qué dice la Corte? Bueno, se viola el artículo 18, el artículo 18 contempla y justifica lo que es el debido proceso y además bueno, desmenuza todo el artículo 18. Bueno, y acá les dejo, igual lo van a tener en las PPT mi contacto por si les quedó alguna duda, capaz ahora
dicen, no, no, súper claro, y tal vez mañana se ponen a estudiar y a leer y dicen, ah, no tengo alguna duda, me pueden mandar un mail. Lo mismo, yo estoy en algunos grupos de WhatsApp, si tienen algunas dudas se las contesto. Eh, Así que les dejo acá mis contactos, mi mail, mi WhatsApp, yo no tengo problema, muchas veces me hablan alumnos, tal vez no les respondo inmediatamente porque lo cierto es que también como ustedes trabajo. eh, y nada, pero siempre que puedo se los respondo. De hecho, recuerdo a una chica que se estaba por recibir y me había hablado por mail para que le ayude a resolver un caso. Pero bueno, si ahora no tienen más dudas, los dejo libres. Espero haber sido clara. Si realmente algo no se entendió, siéntanse libres a ponerlos por el chat y nada, se los comparto. Ahora, un poquito, les paso por este chat a quienes pueden poner el habeas corpus, la misma persona, los familiares de las personas, los allegados. Les paso por acá, más allá del chat de WhatsApp, la PPT. Esperen que se los comparto acá. Y acá también les pasan el link de cafecito por si quieren contribuir a la academia. Estaría muy bueno. Les quiero compartir. Ah, mira, no, compartir desde mí. Eh, ¿Será porque lo tengo abierto? A ver si. Voy a intentar subirlo desde Microsoft. Acá les mando el archivo, a ver si se los logro mandar por acá. Tipo el archivo, si se los mando, si se los logro mandar por. No me deja elegir mi computadora, la opción. Lo subo, si me dan 5 minutitos, no. No lo puedo, no lo estoy pudiendo subir. Vieron que acá cuando yo toco adjuntar, me dice Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, y no me deja seleccionar. Siempre por acá les compartía archivos de mi computadora. No se los puedo compartir por este chat, pero yo apenas corto, se los paso por los chats de WhatsApp por los que estoy. Así se quedan tranquilos. Así que nada, los dejo súper libres. Así que terminen muy linda la noche y ya saben, cualquier cosa tienen todos mis contactos por alguna duda. Les mando un beso enorme.